Bien, mientras termina de comer vamos a continuar en las notas y luego vamos a tener el juego. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en lo que son los funerales en tiempos bíblicos, ¿verdad? Los funerales mencionados en la Biblia. La tradición antigua entre las regiones del Oriente y también como en las nuestras es tener un lugar en donde enterrar a nuestros familiares. Muchos hoy en día lo que están haciendo son un poquito más delicados y ahora hay permisos en eso también, que puede tomar a sus muertos y enterrarlos en sus terrenos, ahí en sus patios. Puede hacerlo, necesita un permiso especial para poder hacerlo. ¿Dónde fue? En Nicaragua vimos un lugar en donde hacían los funerales en una casa muy bonito, es como una capilla que tienen ellos ahí en una finca, y enfrente de esa capilla hay una parte de la finca donde dice prohibido el paso. Le preguntamos a un señor que estaba caminando allí y dice, es que ahí es el cementerio de los dueños de aquí. Entonces, allí en Nicaragua es muy común enterrar a los dueños de las propiedades en sus lugares y poder hacerlo diferente. Entonces, aquí se puede, pero la gente, no acostumbramos mucho a hacer eso. No acostumbramos mucho. Por lo general hay un lugar en donde enterrarlos. En Israel, en tiempos bíblicos y aún hoy en día, se mantiene esta costumbre. Se necesita un cementerio para poder poner los cuerpos de los muertos. Por lo general es afuera de la ciudad, no adentro. Se hace de esa forma porque obviamente lo mismo que mencionamos sobre la inmundicia, un cuerpo muerto y alguien lo toca, es inmundo. Entonces no puede estar inmundicia dentro de la ciudad, dentro de donde estaba según la ley. Entonces solamente se podían enterrar la gente como los reyes, como los patriarcas, gente así se podía enterrar dentro. Y vamos a verlo aquí. Vea lo que dice, pero en ese tiempo también, antes de ir a la Biblia, en ese tiempo la misma tumba se usaba para poner a los muertos en una especie de repisa. Entonces se cavaban en las piedras cuevas en donde se podía entrar, ya sea agachado, ya sea bien parado, bien erguido, podía entrar. Cuando entraba había una especie de repisa que abajo se le escarbaba también una parte como una gaveta, por así decirlo, y se ponían los cuerpos, y al cabo de algunos años o cuando moría otro, se quitaban los huesos y la ropa de esta persona. La ropa se llevaba, se quemaba, se enterraba, qué sé yo qué hacían, no se menciona, pero los huesos eran puestos abajo en la repisa. Por eso es que en la Biblia se menciona cuando dice y durmió con sus padres, porque los huesos estaban abajo y la persona que acaba de morir queda arriba. Después otra vez los huesos son puestos allá. Excavaciones han encontrado que habían cuerpos arriba y habían huesos abajo también. Entonces probablemente, y según pruebas, son de familiares que estaban ahí. Entonces eran construidas familiarmente. En el Canaán antiguo, en la tierra prometida o en Israel, como se le quiera decir, no se preparaba mucho un cuerpo antes de enterrarlo. Simplemente se lavaba el cuerpo y se le aplicaban especies para conservarlos y evitar el mal olor. Luego se envolvían en mantas a manera de momificarlos. Esto lo encontramos en el pasaje cuando Jesús resucita a Lázaro.
Vaya conmigo, por favor, a Juan 11, versículo 43. Juan 11, versículo 43 y 44. ¿Quién seguía leyendo? El Salo, ¿verdad? Yo tengo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Ok? Entonces ahí puede notar que Lázaro ya estaba preparado. Ya Lázaro ya era una momia. Ya todos habían dado porque Lázaro de verdad estaba muerto y ya tenía 4 días. Vamos a ver por qué Jesús esperó hasta 4 días para poder resucitarlo. Entonces, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué manda? Sí, a eso vamos a llegar. Recuerdan que el pueblo de Israel fue muy influenciado por los diferentes pueblos que lo conquistaron. Obviamente, primero dice la Biblia en Daniel que llegó Babilonia. Babilonia traía sus costumbres. Luego vinieron los medo-persas. Después vinieron los griegos y después los romanos. Entonces, diferentes tipos de costumbre. ¿Por qué entonces los de Israel sacaron sus tradiciones? Y obviamente una característica de una secta es que su doctrina está en constante cambio. Ellos vienen y comienzan a cambiar sus tradiciones y las van adecuando a la forma de hacerlo acá. Entonces, habían sido helenizados. ¿Recuerda ese término cuando leemos en Hechos? Que ellos fueron influenciados por el helenismo. Ellos habían sido helenizados. Sus costumbres los estaban haciendo cambiar sus pensamientos. Entonces sí, era influencia de afuera. Era influencia de afuera. ¿Por qué? Porque no solo los egipcios, pero también los griegos hacían este tipo de rituales. Y ahora, en el tiempo de Jesús, ¿qué iban a hacer las mujeres cuando querían ungir el cuerpo de Jesús? Querían entrar y cambiarle la ropa y echarle más especies aromáticas al cuerpo. Ya no estaba, había resucitado, pero era una práctica que había sido adquirida, porque no vemos eso anteriormente. Vamos a ver más adelante que anteriormente, cuando estaban errantes en el desierto por 40 años, moría alguien y lo único que hacían era ponían el cuerpo, medio lo enterraban y hacían una pila de piedras. Y ese era todo, ese era el memorial, porque ellos se tenían que continuar. Entonces quedaba el memorial allá. Después, cuando llegan a la tierra prometida, ellos enterraban a sus muertos ya en un lugar. Pero la Biblia no menciona otra vez que ellos fueran a ungir los cuerpos. Por ejemplo, Abraham nunca fue ungido otra vez. Entonces la Biblia no menciona en el Antiguo Testamento. Esta fue una costumbre adquirida después. Y es como dice el pastor, fueron influenciados de afuera. Fueron culturas externas que ellos adquirieron. Entonces, pero en ese tiempo se hacía de esta forma. Dice que cuando Jesús llama a Lázaro, dice que Lázaro salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle ir. Que no podía caminar, obviamente estaba amarrado en sus pies. ¿De quién? Ajá. Sí, la Biblia no dice, porque José solamente dice: y sacaré y llevaréis mis huesos. Entonces, probablemente ellos, incluso por estar dentro de Egipto, la Biblia no dice que ellos hicieron el ritual egipcio, pero yo puedo pensar, probablemente lo hicieron y llevaron sus huesos embalsamados a manera de hacerlo como los egipcios. Primero, porque ellos no les iban a dejar sacar algo
que ellos no dijeran, estos son los huesos de José. Entonces, pero si lo llevaban como ellos vieran, para sacarlo más fácil, ellos decían, ahí llevan una momia, ahí llevan un cuerpo embalsamado, ese no lo vamos a revisar, que pasen, más fácil para salir. Entonces, solo es lógica, pero no se menciona, pero dice que solo sacaron sus huesos. Entonces, yo puedo pensar también que no había ningún tipo de ritual después de la muerte de José, hasta venir y sacar sus huesos y llevarlos a la tierra prometida con ellos. Entonces, ¿mande? Sí, déjeme ir ahí. Ok, dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ok, sí lo prepararon, pero no hay una manera de decir, otra vez no vuelve a aparecer que ellos van a la tumba de José y hacen un tipo de ritual, abren la tumba, lo preparan, lo vuelven a perfumar o hacen algo diferente hasta que sacan sus huesos y se va. Pero en el Nuevo Testamento sí llegaban para abrir la tumba y ungir otra vez el cuerpo. Había una influencia helénica en eso, porque eran costumbres de otros países que venían y lo hacían. Entonces ya usted ve cómo va cambiando eso de los tipos de prácticas. Sí, gracias, pastor, muy amable en eso. Sí, era 3 días y eso vamos a llegar. Porque Jesús esperó 4 días para poder resucitar a Lázaro. Entonces ahí lo tengo en las notas. Las condiciones del entierro variaban según la condición social de las familias. Los grupos nómadas, por ejemplo, lo que le decía de los patriarcas, enterraban a sus muertos bajo una pila de piedras en su ruta y por lo general iba a servir como un memorial. Recuerda que ellos estuvieron vagando 40 años por el desierto y obviamente cuando estuvieron dando vueltas iban a encontrar sus memoriales y decir, aquí quedó mi tío, aquí quedó mi papá, aquí quedó la generación que iba a perecer en el desierto, quedaba ahí y solo levantaban una pila de piedras para poder hacerlo como un memorial. Después de que el cuerpo era colocado en la tumba, los animales, después del memorial, después de llegar a la tierra prometida y hacer sus rituales de entierro y perfumar y embalsamar, todavía había problemas porque podían llegar animales a hacer problemas ahí, ¿verdad? Entonces lo que se hacía era que se cavaba la especie de tumba y se rodaba una piedra. Estudios y un video que vi también en San YouTube, se dice que rodaban una piedra desde hacia adelante, redonda, hacia la puerta. Y otros estudios es que se hacía una piedra grande, redonda, para poder rodarla de esta forma, como todos conocemos de la tumba de Jesús, y ponerla sobre la puerta, la entrada. Entonces, esta puerta era grandísima. Según hallazgos, hoy en día hay tumbas que miden 6 metros de diámetro. 6 metros. Entonces obviamente la entrada iba a ser grande, una piedra grande. Y vamos a ver eso más adelante, cuando en la tumba de José de Arimatea la piedra estaba removida, no estaba movida. Ok, entienda eso, removida. El poder de Dios dice que la piedra fue quitada de ahí. No fue que la movieron, la piedra está movida, no, estuvo removida. O sea, cuando yo digo, Denis, por favor, muévame la pizarra,
Él va a hacer y incluso hasta puede hacer esto. Pero mover es esto. Remover es que yo voy a quitar de aquí, voy a llevarlo a otro lado que ya no está aquí. Entonces, ese es el término. La piedra fue removida. Imagínense esa gran piedra, el poder de Dios solo, y ya, se quitó. ¿A dónde se fue? No sé. La piedra estaba removida. ¿Cuántas cosas encontramos de ver el poder de Dios en eso? Y la piedra fue removida. También vimos que otra cosa de ver el poder de Dios en cosas así es cuando encontramos que el mismo poder de Dios cuando hizo la creación. Y decíamos ayer, ¿por qué Dios descansó al séptimo día? ¿Estaba cansado? No, por nada. Dios solo dijo, hágase, 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 y fue, ya. ¿De qué estaba cansado? De nada, el día de reposo se hizo por causa del hombre. Así dice la Biblia. Okay, entonces, después de que el cuerpo era colocado en la tumba, los animales del área podrían venir y hacer problemas con eso. Por lo tanto, era necesario cerrar las tumbas cavadas a manera de cuevas y bloquearlas con piedras. Si la persona propietaria de una tumba era de una clase más alta, podría mandar a labrar una roca grande y redonda de acuerdo al tamaño de la entrada y así poder rodarla para hacer una especie de puerta corrediza. De ahí que podemos encontrar que José de Arimatea no era de condición social baja. Incluso la Biblia le menciona como un hombre rico por el tipo de tumba en la que metieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Mateo 27:57. Hasta el 60, Edwin, por favor. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando Jesús el cuerpo, José lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Allí podemos ver lo que decía el pastor. Esa fue una helenización, fue algo que fue adquirido, una costumbre adquirida. Ve por qué no hay tanta importancia en eso, en este sentido de hacer estas costumbres. Porque Jesús fue hecho esto y Él vino a cumplir toda la ley, incluso muerto. En los 3 días Él cumplió la ley. Entonces esto no es parte de que algo es malo de hacer, y dice que tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Ve la ternura que hay de uno de sus discípulos ahí. Dice que José era un seguidor de Jesús. Entonces él, al ver su cuerpo desnudo, estamos viendo un cuerpo completamente desnudo, pero no como nosotros imaginamos en nuestra cultura. Entonces ya lo vimos cómo era la vestimenta, su cuerpo estaba desnudo, y dice que tomó en una sábana limpia. La ternura es como cuando alguien de nuestro ser querido muere, nosotros queremos vestirlo lo mejor que podamos, ¿verdad? A los hombres les queremos poner un saco, ¿verdad? Queremos poner un pantalón, queremos, y hasta cierto punto quienes pueden hacerlo lo hacen, ¿ya? Es porque hay una ternura en eso. Uno de sus discípulos toma el cuerpo. Él sabía que ya no había vida en él, ya estaba muerto, pero el hecho de ver a su ser querido en esa condición, el cuerpo de alguien le provocaba ternura. Entonces
José toma el cuerpo y dice que lo envuelve en una sábana limpia. Lo puso en su sepulcro nuevo. Él lo acababa de labrar, o él había mandado que se lo labraran. Dice que él era un hombre rico, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La condición social de los hombres, a esto quiero llegar, no les hace más importantes delante de Dios. Es la condición del corazón y el servicio a Dios la que le pone en un lugar importante. No es que tenga posibilidades económicas la que le pone en una posición delante de Dios. Es la condición de su corazón. Entonces aquí podemos haber pobres económicamente y pueden haber ricos económicamente, pero obviamente ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay una condición, no hay importancia, no hay escalones, no hay lugares, nada. Es la condición de su corazón, es lo que le importa a Dios. Y Dios le dijo al profeta Samuel, Dios no mira la condición del hombre, Dios mira su corazón. Entonces nosotros somos vistos por Dios por el corazón. Anoche hablaba con Edwin y le decía yo ayer, anoche ya bien tarde hablando con él, y le digo, mira, si alguien decide hacer algo por Dios, va a hacerlo no porque es capacitado, sino porque Dios le va a capacitar. Dios no va a escoger a los que saben porque hay orgullo. Dios les va a enseñar para usarlos. Entonces debemos ser humildes, debemos dejarnos usar. Dios usó a José de Arimatea para poder mostrarnos aquí la condición, que no importa la condición social de un hombre, lo que importa es su corazón. La ternura con la que él tomó el cuerpo, sabiendo que no había vida, sabiendo que él había prometido que iba a resucitar el tercer día, y él teniendo las condiciones económicas de poder hacerlo, tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y ahora pues él mostró esa ternura. ¿Okay? Entonces, estaba pensando también en eso, que José de Arimatea, si hubiera sido un interesado, hubiese tomado el cuerpo y dice, como va a resucitar al tercer día, para que vea quién hizo esto, pónganlo en mi tumba y pónganle ropa limpia, y después cuando resucite, yo voy a ganar. Pudo haber pensado eso, pero dice que era uno de sus discípulos. Y dice todavía que también había sido discípulo de Jesús. Un hombre rico que también había sido discípulo de Jesús. Y esta palabra discípulo es un seguidor, entonces había con él, había experimentado sus milagros, había visto lo que él era. Entonces era ternura, era amor lo que le estaba mostrando. De ahí que sale también la frase, eso es cuando José murió, allá en Génesis, dice él que dio mandamiento acerca de sus huesos, que iban a ser sacados de Egipto y llevados. Pero también hay una frase que se menciona en el Antiguo Testamento que es sobre ser enterrado y llevado a su gente. Vea lo que dice Génesis 35, 29. Génesis 35, 29. Y el siguiente, quiero ver para dónde pasamos, allá con Sarabia. El siguiente, si puede leer 47, 30, Génesis. ¿Qué dice? Pruébelo. Y exhaló Isaac el espíritu y hoy fue acogido a su pueblo viejo y lleno de días, lo sepultaron a Esaú y Jacob. ¿Ok? Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Esta expresión fue recogido a su pueblo, es que él fue llevado a la tumba de sus padres, donde estaban sus familiares.
Cuando él murió, había un cuerpo ahí, ya había sido limpiado previamente, y los huesos de su familiar habían sido puestos bajo la repisa y luego puesto el cuerpo de él allá. Entonces fue recogido a su pueblo. En Génesis 47:30 encontramos también otra referencia de eso. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Ajá, entonces ahí estamos en ese también. El padre de José dio el mismo mandamiento, dice, me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y luego en Jueces 2:10 también encontramos otra referencia. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, muchos pueden pensar, y la salvación en el Antiguo Testamento existía, sí, ok, sí existía. Y muchos piensan de que esta frase, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, está diciendo que fueron todos llevados a la presencia de Dios. No, es que ellos murieron y fueron sepultados donde estaban sus familiares. Así de sencillo. ¿Okay? Un dato curioso en esto, según la cultura oriental, cuando una persona muere, por lo general, se piensa que el espíritu queda 3 días cerca del cuerpo. Ahí está otra influencia. Se piensa que el espíritu queda 3 días cerca del cuerpo. Probablemente por esta razón, Marta, la hermana de Lázaro, no creía que su hermano resucitara porque ya tenía 4 días. Incluso ella le dice, Señor, hiede ya porque tiene 4 días. En Juan 11:39, no vaya ahí, pero dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Pero ve la influencia que había de los otros pueblos, de pensar también que el espíritu queda 3 días. Aquí, quizás porque somos más pecadores, ¿verdad? Pensamos que quedan 9 días. Y a los 9 días hay una cruz de flores y viene un niño, tiene que ser un puro, va a recoger el cuerpo, va a levantar el espíritu. No sé qué hacen con eso después. Lo queman. ¿Ok? Pero levanta el espíritu y lo quema. Antes de esos 9 días, antes de que eso se haga, lo que se hace en nuestra cultura más común es que se ora o se reza para que este cuerpo sea sacado del purgatorio y que Dios le haya perdonado en esos 9 días, que Dios le tenga en su santa gloria, ojalá que Dios le haya recibido en su gloria. Eso es en vida. La gracia de Dios se recibe en vida. No hay un punto en la historia en el que usted y yo podamos pensar, ni tampoco en la Biblia, en donde la Biblia mencione que usted y yo vamos a ser perdonados después que morimos. Dice la Biblia que somos justificados pues para con Dios en vida. Somos justificados delante de Dios cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Ese es el momento de que nosotros somos perdonados. Ese es el momento que nos hace ir a la presencia de Dios eternamente. No hay un punto en el que mi esposa, aunque por mucho me ame, si yo no recibo a Cristo como Salvador personal, aunque ella por mucho que me ame, ella le ore a Dios y le diga, Señor, por favor, perdónalo. Porque entonces, si fuera así, a la hora de morir ella, no voy a estar yo para pedirle a Dios que la perdone.
Pero por eso es que dicen los familiares, vamos a levantar el espíritu y esperamos que Dios le haya perdonado. No es un lugar, no hay un lugar en donde vamos para poder estar ahí y esperando que Dios nos perdone. Vamos a recibirle en vida. Entonces, pero Lázaro era de 4 días, por esa era la razón que les quería mencionar. Vamos a hacer el juego al final de la clase y va a estar divertido, pero quiero avanzar en esto de las notas. En este tiempo, había otro dato curioso, habían lloronas. Todavía aquí, ¿verdad? Lloronas profesionales. O sea, algunos de aquí fueran ricos si hicieran ese trabajo. Plañideras, también conocidas como plañideras o endechaderas. O sea, que de verdad pueden llorar. Y era un trabajo en ese tiempo. Con frecuencia, en los tiempos de muerte en la familia, también habían personas contratadas para poder anunciar que en la familia había un muerto. Vea, por favor, lo que dice Marcos 5, 38 y 39. Marcos 5, 38 y 39. Hermana Elizabeth, ¿verdad? ¿No? Okay. Erika. Okay. Marcos 5, 38 y 39. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces, ¿recuerdan cómo hacían para anunciar que había pasado algo? Y que nosotros dijimos que íbamos a anunciar el evangelio, ¿verdad? Pero en ese tiempo se daban anuncios. ¿Cómo se daban los anuncios? Noel lo hizo. Sobre el terrado, sobre el techo. Entonces anunciaban y un muerto hay en esa casa. Y dice que cuando llegó, allí en Marcos 5:38 dice, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces, la resurrección de la hija de Jairo es esta situación. Había un gran alboroto ahí. Los profetas mencionan a estos llorones profesionales como también plañideras o endechaderas. Algunos hoy en día siguen haciendo este tipo de trabajo. Pues usted sabe, ¿verdad? Van con las flores delante de las carrozas fúnebres. Esta gente es pagada para hacer esto. Llevan a veces fotos del muerto, las flores, pero no van llorando. ¿Okay? Habría que ser profesional en eso para poder hacerlo de esa forma, pero era una manera de anunciar que había una muerte en la familia. Jeremías 9:17 menciona esto también con respecto al juicio que tendrá Israel, que iba a tener Israel. 9:17 y al 19, por favor, Elizabeth. Y Andrea, si por favor busca Amós 5:16. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad planiller, que vengan buscar a las hábiles en su oficio. Y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha, como hemos sido destruidos.
en gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Ok, hablando de las, dice, y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. O sea, busquen a las que lloren de verdad. Y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha, o sea, de lamento. Como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. ¿Qué dice Amós 5:16? Andrea. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán al lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y a endecha a los que sepan endechar. Okay, va a haber trabajo, ¿verdad? En el juicio va a haber trabajo. Y esa era en realidad una profecía que ya se cumplió cuando Israel fue llevado cautivo, pero dice, y a endecha a los que sepan endechar. Entonces sí era un trabajo, sí se contrataban las lloronas en ese tiempo para poder anunciar que había una muerte. Ese es un dato muy, muy curioso. También algo más, con frecuencia los muertos eran enterrados en fosas cavadas en la tierra. En el caso de Débora, la dama de Rebeca, fue enterrada bajo un encino. Ahora vamos entrando también que la costumbre era que abrían un hueco en la tierra, ponían el muerto y era enterrado ahí. Vea lo que dice Génesis 35:8, para ver diferentes maneras de entierros. Génesis 35:8. ¿Qué dice Alex? Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Ok, entonces debajo de una encina, ya sabemos que es una encina, ¿verdad? Es un árbol. Ok, creo que tengo eso, ¿verdad? Un encino, ahí está. Abajo de un árbol parecido a ese fue enterrada Débora cuando murió. También eran enterrados en cuevas naturales y eran usadas como sepulcros, como en el caso de la cueva de Macpelá o Macpela, no sé cómo se menciona eso. ¿Macpelá o Macpela? O Macpela. No sé, los que saben del lenguaje, ¿cómo se menciona esa palabra? Macpela, ¿verdad? Porque está el acento en el P, ¿verdad? Macpela, ok. En la cueva de Macpela, donde fueron enterrados Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Vea lo que dice, por favor, ahí en Génesis 49:30. En realidad es todo el pasaje. Pero lo que dice 49:30, por favor. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente del Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, en Eteo, para heredad de sepultura. Ajá, entonces está viendo que hay una cueva de Macpela en donde fue enterrado todos los patriarcas, ¿verdad? De Abraham, Isaac, Rebeca, Lea. Porque en Génesis 50:13, un poquito adelante ahí, el siguiente, si lo puede leer, hermana Mayra. 50:13, Génesis 50:13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Ok, entonces está viendo que las cuevas eran usadas como sepulcros.
Y ahí pues tengo algunas imágenes en donde se cree que es la cueva donde están todos ellos. Esa parte ahí fue construido un templo, un monumento ahí para eso, donde están sepultados todos los que son los patriarcas. Hay otra vista ahí de otro lado de ese lugar. Ahí, esa parte es el otro lado de ese. Y también hay una pintura que también he puesto ahí, una foto que fue tomada, ¿verdad? Enterrando, Isaac e Ismael enterrando a su padre Abraham, ¿verdad? Y es una pintura que fue hecha en ese tiempo. Así que ahí usted puede tener más o menos una idea. Ve cómo ellos lo llevan embalsamado, y eso es por el tipo de la costumbre que podemos encontrar ahí. Gedeón también más adelante fue sepultado en la misma tumba de su padre Joás, en Jueces 8:32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Ok, fue llevado al sepulcro de sus padres. También se puede decir que fue reunido con su pueblo. También se puede decir que fue reunido con sus padres. Es la misma frase ahí que dice que fue sepultado en el sepulcro de su padre. Solo los profetas y los reyes en el tiempo del Antiguo Testamento eran sepultados dentro de los límites de la ciudad, como Samuel, que fue sepultado en su casa en Rama. Ve ahí que dice 1 Samuel 25:1. 1 Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ok, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron. ¿Dónde? En su casa en Ramá. Ok, yo dije Rama, ¿verdad? Estaba pensando en la ciudad allá, Nicaragua. Es en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Entonces sí fue sepultado dentro de su casa. David también fue sepultado dentro de su casa. Vea lo que dice, por lo menos dentro de la ciudad. Primera de Reyes 2:10. Primera de Reyes 2:10. Primera de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. En su ciudad, ok. En su ciudad es sobre su ciudad. Entonces, dentro de los contornos de la ciudad. Los cementerios para la gente pobre eran diferentes. Estos estaban localizados fuera de la ciudad. Lo vemos entonces en Segunda de Reyes 23:6. Segunda de Reyes 23:6 en el Antiguo Testamento, y todavía en el Nuevo Testamento seguía la misma costumbre. Segunda de Reyes 23:6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Que la ciudad está a un lado y sacaron los ídolos de la imagen. No nos interesa en ese momento quién fue, pero dice la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros. Entonces lo quemó ahí mismo y ahí tiró el polvo sobre los sepulcros de los hijos ¿de quién? Del pueblo, la gente común, los pobres. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, en Naín, una pequeña ciudad, también había un cementerio para los pobres afuera de la ciudad, como se muestra en Lucas 7, 11 y 12.
Lucas 7, 11 y 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ok. Entonces, nosotros aquí podemos ver que los cementerios estaban afuera. Hay una pequeña discrepancia entre los estudiosos de la Biblia de que si Naín en realidad en esta acción de que la viuda de Naín llevaba a su hijo a enterrarlo, porque en libros del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en dos de ellos se menciona que él iba entrando a la ciudad, pero en uno de ellos se menciona que ellos iban saliendo de la ciudad, que Jesús iba saliendo de la ciudad. Entonces, ¿iba entrando o iba saliendo? Yo le expliqué una vez aquí en la iglesia, creo que van a recordar eso, pero en realidad, ustedes recuerdan cuando la ciudad de Jericó fue destruida y dice que quien reedificara esta ciudad, la iba a reedificar sobre los lomos o sobre la espalda de sus hijos. Entonces vino un rey y por desafiar a Dios construyó la ciudad y sus hijos murieron. Pero la reconstruyó. Entonces, pero lo que dijeron, no sabe qué, Dios es poderoso, vamos a mejor a hacerla por un lado de donde estaba antes, Jericó. Y lo hicieron. Entonces ahora Jesús dice que iba entrando a la ciudad. Allí en el Nuevo Testamento, eso no tiene nada que ver, pero solo quiero explicárselos eso. En el Nuevo Testamento encontramos dos libros de evangelios que dice que iba entrando a la ciudad y uno que dice que iba saliendo de la ciudad. En realidad los dos, porque iba saliendo de la ciudad nueva y entrando a la vieja, cuando dice que iba saliendo, y cuando dice que iba entrando es porque iba entrando a la vieja ciudad. Entonces, los dos tienen verdad, la Biblia no se contradice. Entonces, a la viuda de Naín dice que llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Iban en dechaderas ahí también, ¿verdad? Hay un templo que se construyó, dice que fue el lugar en donde Jesús resucitó al hijo de la viuda. Si me ayuda con ese, por favor, hermana. ¿Lo tiene ese? Uno que es como un templo, una como capilla. Ese. Se cree que ese es el lugar específico donde Jesús iba entrando a la ciudad y la viuda de Naín iba saliendo y él resucitó al hijo de la viuda. Entonces, esa es la iglesia de la viuda de Naín. Así se llama. Si usted lo busca en internet, va a encontrarlo así, porque se cree que allí fue el lugar específico donde Jesús resucitó a su hijo. Y ahí pues también hay otra foto donde hay una procesión fúnebre, si me puede ayudar, una procesión fúnebre, y ahí va Jesús resucitando al hijo de ella. Y hay otra foto también ahí de eso que usted puede ver. Si me enseña la otra, por favor, ahí vamos a ver las afueras de una ciudad pequeña. Sí, ¿hay una ahí? Esa es Naín, y probablemente en sus alrededores fue donde ocurrió este milagro ahí con eso. Entonces, Naín en la actualidad, ¿verdad? Ok, no es que ese era hace miles de años, ese es hoy en la actualidad. La costumbre de seguir el entierro era muy popular, como hoy en día, y un poco de esto en nuestra cultura, pero también los dolientes ayunaban y se les daba pan y vino como consuelo. Esa es una fiesta de los lamentos. Jeremías se refiere a esta costumbre. Vea lo que dice Jeremías 16:7.
Jeremías 16:7. Ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Ok, entonces dice que ellos tenían esta costumbre, pero en el día del juicio, Jeremías está juzgando, un profeta está diciendo un juicio, entonces dice que en el luto para consolarlos de sus muertos ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre, porque ellos acostumbraban a comer pan y tomar un vino como consuelo, ¿ok? Como consuelo. Allá los mundanos que piensan que este era para emborracharse porque había muerto alguien. Muchos toman esto también como una excusa para pecar de esa forma. La Biblia no lo apoya eso. De la costumbre era seguir el entierro, como les decía, y era costumbre, como hoy en poco acá también en nuestra cultura, de poder caminar con los muertos, ¿verdad? Y aquí pues se le da una vuelta en el parque y luego se lleva al cementerio. Muchos ya no se hace mucho eso, y ahora con el COVID, ¿verdad? Ni siquiera dejaban acercársele a los cuerpos, entonces era todo diferente. Una expresión poética de los lamentos la encontramos en Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ok, una expresión poética de lamentos, ¿verdad? Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Yo estaba llorando mucho, dice el escritor de Salmos ahí. Okay, Jeremías 9:1 y el siguiente, Romanos 12:15. ¿Quién está cansado? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Ok, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Una expresión poética, ¿verdad? De lamentos, de muerte. Y el último, Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Viene a mi mente, no tengo esa cita, pero en Eclesiastés se menciona sobre... Déjenme lo busco. Que hay mayor gozo en la casa de... algo así, que hay como más alegría en la casa de luto, y el que lo retiene lo guardará por largos días, algo así. Déjeme ver. ¿7? ¿Cuál? 7:2. Ok, gracias hermano, quiero ver. Este no estaba en mis notas. Sí, gracias pastor. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquella es el fin de todos los hombres, o sea, la muerte, y el que vive lo pondrá en su corazón. La importancia de apoyar a la gente cuando alguien muere. Porque nuestra iglesia tiene la costumbre de ir y apoyar a los hermanos cuando muere un ser querido, porque dice que la persona a la que visitamos, o sea, el hermano que está vivo, lo va a poner en su corazón. Ellos estuvieron conmigo cuando yo estaba dolido, ¿ya? Entonces, esa es la fiesta de los lamentos, ¿verdad? Ironía en eso, pero es eso parecido ahí.
Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Y siguiente dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Okay? Ese es sobre los funerales. Un poquito extenso, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna pregunta de esto? Mañana vamos a ver bodas. Vamos a parar por ahí para tener un pequeño juego. Y si hay cómo poder entrar en este de las bodas después, vamos a entrar. Pero ya los veo a unos que están cabeceando ahí. No quiero, ¿verdad?, aplaudirles otra vez. Entonces, vamos a... No me vean, dice. Entonces, para que podamos ver esto. Mañana vamos a ver bodas y vamos a ver pesos, medidas, monedas y para lo que nos alcanza, ¿ok? Quiero ver. Ya. Mañana probablemente también vamos a ver el cuidado de ovejas y cabras y la vida en el campo, ¿ok?, de los israelitas. Prepárense para conocer el calendario hebreo y cómo es diferente a nuestro calendario. Vamos a ver, también mañana vamos a correr con fiestas, vamos a ir un poco rápido en eso. Las fiestas que eran mandadas en la ley al pueblo de Israel, y vamos a mencionar un poco de las fiestas que no eran mandadas, pero que los judíos practicaban y aún hoy en día practican en sus casas, como por ejemplo Hanukkah, también Yom Kippur y todo eso ellos lo practican aún hoy en día y luego después también lo tienen así. Bien, entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto ahora? Si alguien tiene una pregunta, todo está claro como la horchata. O soy un buen maestro o no entendieron nada. ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces yo sí les voy a hacer preguntas. Vamos a hacer un juego de preguntas. Y, no, hombre, muchacho, tiene mantequilla. ¿Tiene pregunta? Perfecto, dígame. Bueno, para mí no sé si se contradició porque se contradijo porque según usted estaba hablando que a Abraham no le hicieron ningún ritual o algo así. Después de enterrarlo. Ajá. Entonces ya a la hora lo embalsamaron. Entonces eso ya venía de otras culturas. Sí, lo que mencionamos con el pastor estaba sacando esta conclusión también, es que en el momento de morir sí se embalsamaba, sí se preparaba el cuerpo, pero después de enterrarlo ya no se hacía nada más, como en el Nuevo Testamento que se iba para ungir los cuerpos después de muertos. Entonces no hay una contradicción ahí, sino que sí se preparaban, pero solamente para el acto de el entierro. De ahí se cerraba la tumba y hasta que moría otro se quitaban sus huesos y se ponía otro. Entonces no había un ritual en eso después de enterrar a una persona. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Más cuestiones? No. Hermana. ¿Cómo dice? El soldado cayó, resucitó en la tumba de Eliseo o los huesos, no sé. Fíjese, hermana, que no estudié eso, pero yo puedo recordar la historia de que el soldado cayó. Recuerda que habían piedras puestas en las tumbas. Entonces probablemente esta piedra había sido removida y los huesos estaban ahí. Entonces el soldado cayó, resbala y ¡pum! Y resucita. Entonces yo puedo pensar en que algo andaban buscando, alguien que quizás quería robar o algo y habían quitado la piedra de la sepultura o qué sé yo, y cayó encima de sus huesos y eso ahí.
pero no estudié el pasaje en sí para eso, pero ahí podemos ver otra cosa, de que no había, por la lectura yo puedo decir, no había sido embalsamado Eliseo, porque cayó sobre sus huesos. Si lo entendemos literalmente, no había sido. Y puede ser también que sí fue embalsamado, cayó sobre sus huesos, la expresión lo dice, sobre donde estaba su cuerpo, y los huesos estaban envueltos y cayó sobre ellos. Entonces no he hecho un estudio de eso, pero puedo sacar un poquito de imaginación ahí en eso. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien.